aprender de todas las opciones que habían en nuestro medio y que la verdad a veces no conocemos, opciones que de verdad tienen un soporte científico, que tienen demasiada información, a veces en los medios, que puede confundir a las personas, y de eso precisamente quiero que conversemos hoy. Poder contestar todas sus inquietudes en relación a lo que existe para el control de peso y que la verdad son muchos productos, programas o suplementos que causan un poco más de daño que beneficio al metabolismo, y entender por qué cuando uno le cuenta a alguien sobre TR90 puede tener la posibilidad de cambiar definitivamente el metabolismo, la autoestima, eh, la pérdida de grasa, o sea, cambiar de raíz un problema que a veces viene por generaciones en algunas familias. Bueno, entonces lo más importante es que por favor tengan sus preguntas, todo lo que les hayan preguntado en estos días, que como estamos en promoción, probablemente les han hecho muchas preguntas desde la parte médica, que si se puede tomar en tal situación, en tal otra. La idea es que hoy las aclaremos y darles una información básica como de todo el programa para que lo tengan en cuenta cuando puedan asesorar a las personas. Bueno, entonces déjenme, yo organizo aquí algo. Muy bien. Y voy a compartirles mi pantalla con una información un poco más técnica, precisamente denme un segundito, de todo lo que hay para poder aprovechar. Bueno, déjenme vuelvo acá, perdón un segundito, se me descuadró aquí. Un momento la presentación y me encuentro. No me está dejando ver la pantalla, no sé. No sé si ustedes sí están viendo la pantalla del computador. Espérenme que se me descuadró aquí. Listo. Ya puedo otra vez. Déjenme, yo vuelvo a buscar aquí. Listo. Ya. ¿Están viendo allí mi pantalla? Porfa, me contestan, y voy a buscar aquí el chat porque se me cerró el chat. Entonces no voy a poder ver sus preguntas mientras hago la presentación. Acá está. Listo, ya encontré el chat. Muy bien. Carmen me dice que no se ve. Jimena me dice que sí. Sara sí. Ahora sí. Perfecto. Listo. Entonces ya tengo aquí el chat también para poder estar pendiente de como todas sus preguntas. Bueno, entonces hay muchas cosas en relación como con el metabolismo y la parte de alimentación, que son a veces un poquito complicadas para las personas entenderlas, porque siempre uno dice, bueno, sí, si como poco, entonces debería bajar de peso, si hago un entrenamiento especial, si solo como piña, si solo como atún, bueno, en fin. Y la verdad eso es mucho más complejo, o sea, no es tan sencillo eh, que simplemente yo dejo de comer y ya, porque tiene que haber un equilibrio entre lo que como y lo que gasto. Y ahí es donde empieza a haber ciertas dificultades. Para poder tener ese equilibrio, pues obviamente esa ingesta pues la tengo que gastar, pero muchas veces no es solo esta parte, sino que tengo que saber el tejido adiposo cómo es, que es como lo que se guarda a largo plazo. Entonces hay personas que dejan de comer y lo que hacen es estimular que más se guarde grasa, así coman poco,
porque el cuerpo cree que está aguantando hambre y simplemente necesita guardar entonces energía a largo plazo porque quién sabe cuándo vuelva a comer. Y al final lo que hicimos fue acumular grasa visceral que luego con cualquier cosa que comamos inmediatamente ¡pum!, nos soplamos. Entonces cualquier dieta de dejar de comer es un problema gravísimo. Entonces hay personas que ya han hecho esas dietas y se desorganizaron el metabolismo. Hay problemas de saciedad, o sea que yo como y definitivamente no alcanzo a tener, no me lleno, entonces Sí. me lleno y me lleno y me lleno Sí, y mi pienso amor, ya, para mañana también. entonces vuelvo a tener problemas en esa parte de la alimentación. Traten porfa de tener los micrófonos cerrados porque aquí sí es un poquito complicado cerrar los micrófonos. Ya los voy a silenciar, pero traten porfa cuando ingresen de mantener los micrófonos inactivos. Y hay esos trastornos ya hormonales afectan que yo tenga como la capacidad de llenarme. Eso ya está estudiado en obesidad. Y adicionalmente, pues cuando no se da ese balance, pues obviamente siempre voy a tener más de lo que necesito de reserva y es cuando aparece la obesidad. Hay muchísimas sustancias que intervienen. Entonces no es solamente que a mí me dio hambre y comí y se acabó. Miren, hay una cantidad de sustancias del cerebro, hay sustancias que produce el estómago, hay sustancias que produce el intestino, el hígado, son una cantidad de sustancias que tal vez han escuchado y si hay médicos pues en la presentación o profesionales de la salud, son demasiadas cosas lo que ya se sabe que intervienen en la obesidad. Entonces no es tan sencillo y miren todo, o sea, cuando yo como y tengo hambre, te generan toda esta cantidad de cosas. O sea, hay como dos tipos de hambre, como el hambre física, o sea, físicamente el organismo produce una sensación de hambre por todo este camino como complicado de sustancias, pero también hay como un hambre emocional, por decirlo de alguna manera, o sea, hay como un hambre, una satisfacción mental en donde yo me hago como esas ganas de comerme algo y me lo imagino y está como en la mente, así mi estómago esté saciado, yo igual puedo activar desde el cerebro toda esta cantidad de hormonas. Y otra cosa es como cuando ya yo me quedo lleno, o sea, también hay un mecanismo fisiológico en donde yo después de comer ciertos alimentos como que ya paro y no hago nada más. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, entonces, por ejemplo, lo del hambre emocional, como para entenderlo, ¿no han visto personas que dicen, ay, no, si me siento contento, entonces qué chévere comerme tal cosa, o si me siento triste, venga, me como la otra, o por ejemplo, que si hay más frío, da más hambre, entonces que si yo vivo, entonces, no sé, en Nariño, en Pasto, entonces, mejor dicho, como el doble, porque cuando hay menos temperatura corporal, para mantener el calor necesito más energía. O, por ejemplo, cuando yo no duermo bien, especialmente nosotros, los profesionales que tenemos que trabajar trasnochando, entonces si duerme menos, la persona se le aumentan unas sustancias que dan más hambre y se le disminuye la de la saciedad. Entonces miren todo lo que, o sea, algo muy complejo. O sea, el control de peso no es solamente dejar de comer o comer menos, es muchísimas más cosas que tienen que ver con el sueño, con los gustos, que tienen que ver con el estado de ánimo. Perdón que vuelvo a silenciar micrófonos que están por aquí abiertos. Y todo eso se puede desorganizar. Entonces, prácticamente tenemos una cantidad de opciones para que se nos desorganice el metabolismo y todas estas hormonas que de verdad mantener un equilibrio. Por ejemplo, entonces, ¿cómo me doy cuenta si de verdad es hambre física, por decirlo? O sea, que de verdad mi organismo necesita unos nutrientes o si es hambre solo emocional, o sea, que es como el antojo. Por ejemplo, si yo de verdad tengo hambre física, esa va a llegar lentamente. Cualquier tipo de comida me satisface, no es que tiene que ser la harina o el chocolate o el dulce. Paro de comer cuando ya me siento lleno, no es que como y yo siento como que nunca me lleno. Y siento como el vacío como en la boca del estómago y ya como que como y me siento llena.
esa parte emocional que también tiene mucho que ver, como les digo, con las personas que no pueden controlar su peso. Entonces se antojan es que no, yo quiero es la hamburguesa, o yo quiero es el perro, yo quiero es el muffin, o quiero es el chocolate. Comen desprevenidamente, entonces se compran la bolsa pues de Doritos XXL y se la comen toda. Ya se siente lleno, pero quiere seguir como comiendo. Y como les digo, solamente piensa como en esa sensación, en ese recuerdo, en esa situación pues que le hace sentir como ese placer, y al final en vez de sentirse lleno y qué chévere, comí, qué rico, se siente culpable. Y pues al sentirse culpable eso es como un círculo vicioso y vuelve otra vez a comer. Bueno, por ejemplo, Andrea por acá nos pregunta que si una persona ha hecho muchas dietas y no le han dado resultado y que lo que ha tenido es piel con flacidez y mucha celulitis, ¿se puede hacer esta proteína con esta persona? Sí, sí se puede hacer este tipo de suplementos. Ya les voy a contar que no es solo una proteína, sino que son más cosas, porque miren en todo lo que hay que intervenir. Entonces, si tú tienes un plan de control de peso en donde solamente haces un punto, pues todo lo otro te va a quedar desorganizado. Entonces tiene que haber un programa en donde todos estos puntos estén eh, como pendiente el suplemento y pueda actuar. Entonces, miren, por ejemplo, el huevo, la carne, pues sí se puede convertir en aminoácidos, que son como las sustancias que ayudan a formar músculo. Todo lo que es harina, y a veces la gente no sé, porque con los pacientes me pasa, cuando uno dice harina, cree que es harina de trigo, pero es que, por ejemplo, el maíz es un almidón, eso representa harina, todo lo que está hecho de maíz, entonces la arepa, o por ejemplo, no sé, el maíz, la mazorca, o si se comen los maicitos, o la papa que tiene almidón, o el arroz que es un cereal pero también tiene almidón. O sea, todo eso, todo ese tipo de cereales los vamos a convertir en azúcar y eso va a ir a grasa. O sea, no hay opción porque es que el cuerpo solo tiene una forma de guardar a largo plazo que es la grasa. Todas las verduras y frutas tienen vitaminas y minerales y eso lo que me va a dar es activación de una cantidad de funciones que me va a dar vitalidad. Las grasas saludables, que son los omega, no sé quién hizo esto, si fui yo, no fui yo, no sé quién la hizo. Eh, todo lo que es... Vas a ver. No sé si alguien hizo esa linecita roja Me porque perdió el embrague. No, no, freno. ¿Cuál es el y ahí mi... Carito, es Ah, Hernán, silencia Hernán, y colocan participantes. sí, ya lo silencié todos como 10 veces, pero bueno. Exacto. Y tienes que Ya les colocarle voy que a no se, quitar que que no, no les permití volverlos a abrir. Listo, gracias, Juli. Bueno, entonces les decía eh, que los ácidos grasos buenos son necesarios porque esos ácidos grasos lo que hacen es permitir que la persona tenga sustancias favorables para quemar grasa. Entonces, por eso este tipo de programa, por ejemplo, tiene el omega. Miren que hasta esto está interviniendo, porque muchas veces nosotros no consumimos la cantidad suficiente de ácidos grasos saludables o de grasas saludables, que por ejemplo tienen los pescados especiales como el salmón, todos los pescados magros y bien preparados, porque si yo me voy a preparar, no sé, la tilapia frita, pues ya, con el aceite frito, pues ya le dañé todo el omega que podía tener el pescadito si era sudado o asado. Por ejemplo, las nueces, algunas semillas, la oliva, pues el aceite de oliva son ácidos grasos saludables, y los triglicéridos, que también son dañinos, que vienen de qué? De todo lo que es procesado, todo lo que son fritos, las harinas. Cuando yo tengo demasiadas harinas, por eso es que este azúcar se convierte en triglicérido y al final eso sigue siendo grasa. Entonces, para que tengan en cuenta que la alimentación tiene un papel, las hormonas tienen un papel, el cerebro, el músculo, el tejido adiposo tienen un papel. O sea, es algo más complejo que solamente como decir, bueno, es la comida y yo hago ejercicio y formo músculo. Ahora, la otra realidad es que hay personas que comen muy bien, que hacen mucho ejercicio, pero que siguen con obesidad. O sea, porque hay algo en su genética
que definitivamente está desorganizado, o personas que fueron muy delgadas o que toda su familia es delgada y que de un momento a otro empiezan a engordar por X o Y. ¿Por qué es eso? Porque a pesar de que nosotros tenemos unos genes y que esos genes nos dan como las funciones de cada organismo, de cada tejido, de cada célula, solamente ellas representan el 30% de lo que va a ser al final el resultado de lo que yo pueda hacer con ese tejido. Entonces, el estilo de vida, el estrés, el tipo de ambiente en el que yo me desarrolle va a ser el 70% de lo que yo haga con esos genes. Entonces, yo puedo ser una persona, como les digo, que genéticamente toda mi familia es delgada, pero hago algo en el momento en que empiezo a vivir como no sé, mi estilo de vida, qué cambio, qué hago que se dispare lo que estaba escondido, perjudicial y no lo benéfico. Entonces, a esto es que se enfoca este tipo de tratamiento. O sea, si ustedes quieren saber por qué es diferente a la proteína de H, a la proteína de C, a la proteína de X compañía o laboratorio, es porque es solo un suplemento que te va a dar proteína adicional, pero no tienen los ingredientes ni la combinación adecuada para poder alterar esta carga genética que se ve cambiada. Entonces, desde la proteína, más ya todos los suplementos adicionales tienen que ver es con esto. Pharmanes se enfoca con todo este tratamiento de control de peso. En el plan de alimentación se estimula que la carga genética se cambie. En la parte del ejercicio se hacen ejercicios que se sabe que pueden afectar genéticamente la formación de músculo. Y obviamente los suplementos pues potencian lo que se demoraría, no sé, 5 años solamente con alimentación y ejercicio, pues se reduce a 3 meses porque yo le doy los suplementos nutricionales que activan y aceleran ese proceso de quema metabólica y de mejoría de la parte muscular. ¿Listo? Entonces, lo primero, acuérdense que yo como genes tengo muchísimas cosas a mi alrededor, que son los radicales libres, que son toda esta lista, grasas, la luz ultravioleta del sol, el estrés, la comida que viene ya con insecticidas, pesticidas, el cigarrillo, los metales, por ejemplo, del agua, la contaminación atmosférica, las grasas saturadas, todo eso son radicales libres que siempre están afectando mi ADN, o sea que todo el tiempo me están afectando mis células y sus funciones. Entonces, prácticamente todos, a toda hora estamos. Y el que nosotros tengamos ese equilibrio, así como desde la parte externa nos vemos más jóvenes o nuestro envejecimiento se ve favorecido. Si yo tengo un equilibrio, pues obviamente si no, me voy a oxidar y como la manzanita, pues me voy envejeciendo tanto por fuera como por dentro. No sé si les ha pasado cuando les hacen el peso en esas básculas especiales que te dan grasa, peso y dice edad metabólica. Entonces yo tengo 20 años, pero la edad metabólica me da de 55. Entonces no, por Dios, porque internamente mi metabolismo está envejecido. Estoy en modo guardar en modo lento, entonces todo lo que me como lo único que hago es reservarlo en grasa dañina y no puedo quemarlo. Eso es lo que pasa en este desequilibrio interno. Andrea dice entonces que si una persona muy delgada hace ejercicio y le cuesta subir de peso como masa muscular, ¿la proteína le sirve? Sí, sí. Por eso este programa no es solo para el obeso, pues que tiene que bajar 30 kilos. Sirve para cualquier tipo de persona en cualquier circunstancia porque yo he medido personas de 50 kilos que la mitad de su peso es grasa y que tienen obesidad mórbida. O sea, el cuento de la obesidad ya cambió hace mucho tiempo. De que solamente la persona de 100 kilos es obesa, no. Hay personas de 40 y 50 kilos que tienen obesidad, porque la verdadera obesidad es la cantidad de grasa que tiene el cuerpo, que ese es otro error y otro pensamiento que simplemente el que está con exceso de medidas, entonces es el único obeso. La verdad es que eso no es. En mi caso, por ejemplo, ahorita yo les cuento un poquito el resultado mío con Tere 90. Cuando yo arranqué yo pesaba 60 kilos y a mí la gente me dice, no, ¿cuánto bajó? Yo le dije, no, yo no bajé ni un kilo, yo subí uno porque en realidad mi problema no era el peso para mi estatura, pero la grasa que tenía era supremamente exagerada y yo bajé fue 4 tallas en ropa. Entonces era pura grasa que en realidad no pesaba,
pero no tenía músculo. Entonces, cuando yo cambié la grasa por músculo, aumenté 1 kilo, pero bajé en tallas porque era lo saludable y bajé obviamente en grasa. Entonces, a eso es que apunta este tipo de tratamientos cuando les hagan esa pregunta de si cuántos kilos voy a bajar. Y otra pregunta que me hace Jimena es que si son complementarios la dieta, el ejercicio y el suplemento, ¿cómo se le entrega el plan a cada persona? En la página está especificado todo. Hay una guía especializada que ya cada distribuidor hace la personalización, así no sea médico. Ellos están entrenados y por eso hacemos estos entrenamientos para personalizar, porque, por ejemplo, si yo soy un vigilante y yo quiero hacer el programa, pero yo trasnocho, pues mi horario de desayuno, almuerzo, comida no va a ser como el tradicional de una persona porque yo llego a dormir, tal vez me levanto tarde, tal vez desayuno más temprano, tal vez tengo que comer en la noche porque estoy activo en la noche. Entonces miren que ahí habría que ajustar un plan de alimentación y un plan de ejercicio para esa persona. O hay otra persona que dice, no, mire, es que a mí de merienda me caen mal los lácteos y en la lista están los lácteos, pues no se le pueden dar lácteos. O yo acostumbro a comerme tal cosa a tal hora del día y, mejor dicho, si no me lo como me siento mal. Ah, bueno, entonces miremos cómo se le organiza a esa persona. Entonces, hay una guía ya de ejercicio, varias guías de ejercicio que se pueden personalizar. Hay una guía de alimentación y está cómo se toma el suplemento y ya cada distribuidor, de acuerdo al horario de la persona, le puede tomar unas medidas básicas, eso no tiene como uno que ser médico para eso, ni nutricionista, se le da unas recomendaciones de la alimentación y ya si quieren un programa más personalizado, pues sabemos varios médicos en diferentes ciudades y países que hacemos las asesorías virtuales o presenciales de personas que tienen ya enfermedades o que tienen unas necesidades muy específicas. Bueno, pues lo importante es que todos en el grupo pues nos apoyamos de esa parte profesional. Ahora, miren este tipo de estudios. Yo quisiera que alguna de las proteínas como de gimnasio tuviera, por ejemplo, un tipo de soporte, pues ya uno como médico o como profesional de la salud. ¿De dónde sale que entonces se puede activar? La información que tiene Nuskin le da la ventaja lejos de muchísimas compañías de nutrición. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que tienen un banco de genes en donde pueden especificar dónde están los problemas y un chip que toda esta información del banco de genes y de la parte de ingeniería y de los chips es Life Gene Technologies, que fue el laboratorio que compró Nuskin para poder desarrollar este tipo de tecnología, en donde yo con ese chip, miren que si yo hago un estudio, esto es en un gemelos idénticos, o sea, los genes son exactamente iguales, pero miren un gemelo delgado y un gemelo gordo. ¿Qué pasa? ¿Por qué si tienen los mismos genes? Que era lo que yo les decía, no es solo la genética. Pueden ser dos hermanos de la misma familia y hay uno gordo y todos los demás son flacos. ¿Por qué hay este tipo de cambios? ¿Por qué esta persona sí guarda grasa y el otro siempre la quema? Porque internamente, a pesar de que tienen los mismos genes, como por decir el mismo computador o el mismo tablero de opciones, miren que este gemelo tiene unas funciones activas, que es el mismo mapeo genético que les mostramos cuando mostramos el resultado de la galvánica, por ejemplo, en la parte facial. Y miren el gemelo gordo cómo tiene las funciones completamente diferentes. Entonces, ¿qué hace Nuskin cuando detecta que existe esto, que son estudios de diferentes grupos de investigación en universidades que tienen convenio con muchísimos laboratorios a nivel internacional? O sea, no es que Nuskin se hizo un estudio de 2 personas donde encontró un gemelo gordo y uno flaco y le dio por... No, esos son estudios a nivel médico que están en las web de todas las páginas médicas y que uno puede descargar. Y en las fichas técnicas están estos estudios. Entonces ellos encontraron que ya se sabía que en gemelos idénticos el tejido adiposo funcionaba diferente, pero no tenían la información de cómo leer internamente esos chips o esos genes que están allí inactivados. Entonces ellos sí ven internamente a la persona delgada, cómo está internamente las funciones y cómo transformar a esta persona para acá. Esta es la magia, la ciencia y lo que se ha demorado Nuskin en crecer en investigación y por eso es que esto es supremamente más avanzado. Entonces, cada suplemento va enfocado en transformar este tablero defectuoso, por decirlo así, de funciones en este que tiene las funciones activas saludables de solo quemar grasa y construir músculo.
por eso les digo que eso parece magia. O sea, cuando a mí me lo contaron, yo decía, ¿qué? O sea, es posible que una persona que ya es diabética, que yo sé que come bien, que hace ejercicio y que ya por su genética se le frenó el metabolismo y jamás va a poder reactivarlo, es posible que eso se haga. Y me dijeron, sí, mira el estudio, mira el soporte, mira tal cosa. Y dije, no, wow, o sea, de verdad es supremamente interesante que algo pueda hacer eso. Cuando nosotros en medicina en este momento solamente tenemos 2 medicamentos aprobados en Colombia y en Estados Unidos también, porque la verdad, con el cuento de qué hay en el mercado, entonces comparemos. Nosotros en Colombia, si yo como médica va un paciente obeso a mi consultorio, solo tengo 2 medicamentos aprobados en Colombia para mandarle. Uno que se llama Orlistat, que es un medicamento que no deja absorber la grasa. Entonces yo me lo tomo y mi grasa nunca se absorbe, entonces yo siempre la boto por la materia fecal. ¿Cuál es el error? O el error no, el efecto adverso, que yo todo el tiempo voy a estar con unas deposiciones grasosas, espumosas, que es supremamente molesto para los pacientes. Que como no digiero la grasa, entonces todo el tiempo el estómago se me infla y que muchas veces se me escapa esa grasa, porque imagínense, bueno, la parte sólida de las deposiciones pues se sostiene, pero la grasa ¿cómo? Entonces las personas se les mancha la ropa con grasa, o sea, es una cosa terrible. Entonces, muchas personas no toleran ese medicamento, pero es lo que está aprobado en Colombia para obesidad. Segundo medicamento, son unas inyecciones tipo insulina, no es insulina, es parecido pues el lapicero de insulina, por decirlo de alguna manera, que ayuda a controlar ese efecto que ustedes vieron ahí en esas hormonas que dan la saciedad. Entonces yo siempre me siento lleno y como menos. Pero si suspendo la inyección, que de verdad da unos efectos adversos incómodos, porque he tenido pacientes que ya la empezaron y que a veces no toleran las náuseas, el malestar que da, apenas yo lo suspendo, pues voy a volver a comer normal y ya, y vuelvo y me engordo. Entonces, yo hablaba con los visitadores médicos de esta molécula y yo les decía, bueno, listo, el paciente se aguanta el malestar, se aplica la inyección, no sé, un año, que ellos dicen que más o menos en un año los estudios han dicho que baja 8 kilos. En un año, 8 kilos. Y lo suspende, ya no quiere ponerse la inyección. ¿Qué pasa? Me dice, no, doctora, si lo suspende, pues puede que gane otra vez peso. Entonces, de verdad, uno tiene que estar entonces otra vez inyectándose para tener un beneficio. O sea, la verdad, no todo el mundo tolera ese tipo de tratamientos para el control de peso, pero es lo que está probado. Hay personas que me han dicho, no, es que a mí me mandó el médico metformina. La metformina es un antidiabético que tiene un efecto en la insulina y en regular un poco la acumulación de grasa. Entonces, a veces hay personas no diabéticas que toman ese tipo de medicamentos porque alguien les dijo, o la amiga o el de la farmacia o lo que sea, pero tiene también unos efectos adversos y baja el azúcar. O sea que si yo no soy diabético y se me baja mucho el azúcar, pues también es un problema. Entonces tampoco lo puedo tomar en una dosis indiscriminada. Todos los otros suplementos que hay como Cero, Stream, Lipoblue, bueno, una cantidad de nombres que han salido en el mercado, tienen una sustancia que fue como vetada por el INVIMA que se llama sibutramina, que fue lo que en algún momento en Estados Unidos salió para control de peso, que parecía que iba a tener un efecto benéfico, pero cuando empezaron a ver los efectos adversos daba taquicardia, daba problemas cardíacos, subía la presión, causaba una cantidad de intolerancias, desorganizaba otra cantidad de hormonas, entonces eso se mandó a recoger y si ustedes buscan, INVIMA no tiene en Colombia ninguno de los suplementos que a veces ofrecen en el mercado con este tipo de sustancia que le han puesto N cantidad de nombres comerciales. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado, hay personas que se han intoxicado, bueno, y eso también se mandó a recoger en todo lado, o sea que prácticamente, como les digo, aquí en Europa, en Estados Unidos, no tenemos nada como este tipo de suplementos. Ahora, si ustedes ven no, y en todo lado, por ahí escribe Loreto, no sé si es nombre, resumen de nombre, dice que en Chile la sibutramina está prohibida, en todo el mundo está prohibida porque es una sustancia tóxica. Pueden haber países que todavía es algo de venta libre, me explico, voy a un supermercado y hay X marca que yo me la compro, como comprarme una acetaminofén y me la venden porque no hay sistemas de control de ministerios de salud estrictos, pero en ninguno de los países serios que tienen como sistemas de control van a venderle sibutramina de manera legal porque eso no está aprobado y tiene muchos efectos adversos y toxinas. ¿Qué otra cosa puede haber para control de peso? Por ejemplo, el té.
Entonces hay una cantidad de tés en el mercado, de N cantidad de formas, en pastas, en polvo, en lo que sea, que el problema de los té, que generalmente tienen té verde, primero que son sustancias que vienen mezcladas. Entonces, para darles como más, ¿cómo se dice eso? Para darles como más carga en volumen, o sea, que se vea que yo me tomo la bolsita entera, pero en realidad el efecto activo son unos gramos. Le meto cosas que a veces son dañinas o hago con la hoja completa del té que tiene demasiada cafeína y que también está contraindicada en muchas personas. Entonces, si yo me voy a tomar como hipertenso uno de esos té verdes, la presión se me dispara, me da taquicardia, me da diarrea, me da vómito, me da dolor de estómago, porque tengo todo el efecto de la cafeína súper concentrada. Es como meterme entonces una cosa pues súper pesada, como les digo, de té que no tiene la facilidad de tener la limpieza en cafeína para poder que no me den los efectos adversos. Me preguntan que si hay alguna objeción cuando uno compara con productos de Herbalife. Vea, puede ser Herbalife, puede ser OmniLife, puede ser cualquiera de los Life, o puede ser, como les digo, X cosa que ofrecieron. La primera diferencia que yo les dije es que nadie trabaja la parte genética. O sea, se quedan con dar un suplemento más. ¿Por qué pasa lo del rebote? Porque me ha pasado muchas personas que me dicen, no, es que yo sí dejo de tomarme el batido, ya, me engordo otra vez. O sea, tengo que estarme tomando el batido porque no voy, o sea, reemplazo una comida con una proteína X de cualquier marca, no importa el nombre que sea, pero no hago ningún cambio de fondo. O sea, simplemente no me comí la carne y me comí el lenchure, por decir una persona desnutrida. O no me comí entonces la carne, pero me tomé un batido. Entonces, a la larga, pues la carne tenía X cosas adicionales de calorías que la otra proteína no tiene. Sin embargo, miren que hay proteínas que yo revisé de ciertas compañías, que cuando uno ve por el cada scoop, por cada cucharada, cuánto es proteína y cuánto es carbohidrato, y la gente se llena es porque tienen una cantidad de carbohidratos exageradísima. O algunas proteínas que venden en las partes de entrenamiento físico de los gimnasios que tienen derivados esteroides, que eso ya es otra sustancia que activa de manera anormal el metabolismo y que no es saludable, y que a veces por eso los muchachos que entrenan toman tanta cantidad de proteína que se dañan los riñones y terminan con falla renal en diálisis. Entonces, hay cosas que son delicadas. Esta proteína por eso es segura, sea la persona que tenga problemas, no sé, de presión alta, por eso les digo diabetes, tiroides, o por ejemplo, si tiene algo en su función renal, se le puede ajustar sin ningún problema, porque yo me puse a revisar con una nutricionista todos los estudios y todos los ingredientes para mirar por qué. Ahora, si es una persona que es vegetariana, pues hay una proteína vegetariana que es derivada de soya. Esta proteína que tenemos acá en Colombia o que tenemos en Latinoamérica es derivada de la grasa, no, perdón, de la proteína de la leche, pero hay personas que no la quieren consumir pues porque es un derivado animal. Sin embargo, no tiene obviamente la grasa de toda la parte de los lácteos, pero sí tiene los beneficios de las otras. Pero hay unas proteínas, como les digo, vegetarianas, que no tienen gluten, que no tienen derivados de animales, sino que solamente tienen derivados de productos vegetales. Entonces también está esa opción. Si en el país donde están, por ejemplo, la Protein Boss que llegó a Chile, es precisamente esa proteína que no tiene ninguno de los derivados lácteos. Ahora, ¿cuál es el único problema? Que las personas con tiroides, porque a veces me lo han preguntado, ellas no pueden consumir derivados de la soya porque afectan la enfermedad. Entonces ellos sí o sí tienen que consumir la proteína que tiene derivados de los lácteos, ¿listo? Para que, de la proteína de la leche, que es como la otra proteína de más alta calidad que hay. Bueno, por ahí les aclaré como varias cositas, no importa porque esto lo estamos grabando, si necesitan luego volver a repasar un poquito porque es bastante información, pero como que les voy contando las preguntas que me han hecho acá en el chat, más lo que me han preguntado a mí algunos pacientes. Ahora, miren las otras referencias de estudios, todos en páginas médicas. Miren, la Sociedad de Nutrición, este es un journal clínico de endocrinología y metabolismo, una revista de metabolismo celular. Esta es una publicación a nivel internacional que se llama Ciencia, investigación en diabetes experimental.
una revista de diabetología, el Journal Europeo de Endocrinología, el American Journal de Nutrición, o sea, son estudios serios. Esto no es, por eso les digo, una cosa de garaje. Este tipo de estudios lo hacen universidades, publicaciones médicas, y estas referencias son las que dieron pie a entender que hay una parte genética en el control del apetito. O sea, en el cerebro ya se sabe que genéticamente tenemos una predisposición de producir unas hormonas u otras, de tener atracones de comida. O sea, hay de verdad personas que comen excesivamente y que tienen pesos pues de 300 kilos, una cosa pues exagerada, por una situación genética desorganizada. Y también que ese comportamiento que nosotros tenemos para comer y la regulación de la energía tiene unas bases en nuestro cerebro, en una cantidad de sustancias, de neurotransmisores, y que están regulados por la parte genética. Entonces ya se sabe que nuestros genes pueden determinar que nosotros tengamos esto organizado o desequilibrado. Entonces hay que actuar también allí. Entonces no es solamente tomarme la proteína y hacer el gimnasio, tiene que haber algo más, y ahí es donde empiezan a aparecer, como les digo, las otras sustancias. Ahora, el cuento del peso siempre ha sido una situación compleja que uno tiene que aprender a manejar con las personas. Miren este ser humano con su gorrito bien ahí puestico, que mide 1,90 y pesa 95 kilos. O sea, es lo que yo les digo. Para su estatura puede que el peso esté bien, pero físicamente se ve bien. O sea, tiene un cuerpo pues espectacular. ¿Qué me contestan ahí? ¿Esa persona está saludable? ¿Uno la ve súper atlética? No, ¿verdad? O sea, obviamente no, porque tiene toda la grasa localizada. Mírenle los brazos, también en los hombros, cómo se le ve que falta músculo. Y ahora miren este personaje que mide 1,90 y que pesa 95 kilos. Entonces, ahí el problema es el peso, o quienes escogen el de azul o quienes escogen el de negro. O sea, es obvio que uno va a querer, si es hombre, pues tener la figura y la apariencia de la persona de la derecha. Entonces, por eso les digo que no es el peso. Entonces, la persona que te diga, no, es que yo estoy haciendo este tratamiento y subí 2 kilos. Perfecto. O sea, si está subiendo el músculo, perfecto, no te preocupes. O sea, no se afanen, porque a veces también me dicen, no, es que empieza a subir, es que subió medio kilo, es que subió 3 gramos, es que se mide en la mañana y en la noche. Hay personas súper exageradas, el músculo se hincha, el músculo gana agua los primeros días, entonces no se desesperen por eso. Pero miren al final, si sigue pesando los 95 kilos, no bajó ni un kilo, pero queda así, va a estar mal. Entonces hay que empezar a cambiar la mentalidad de que lo importante es la composición corporal, o sea, cuánto tengo de grasa y cuánto tengo de músculo, y no simplemente cuánto peso, porque la gente se enfoca mucho en el cuento del peso y luego no tiene como la visión de que de verdad yo lo que tengo que tener es una apariencia y una estructura corporal adecuada, una composición corporal adecuada. En nosotras las mujeres lo mismo. Miren lo que yo les decía. Yo pesaba 60 kilos y no tenía 30, tenía 35% de grasa. Y miren esta chica que pesa 60 kilos, pero tiene 13% de grasa. Entonces, por mí no importa, yo peso 60, pero tener el cuerpo de la chica que está tonificada. Entonces, miren que el problema no es el peso, no se centren ni le digan a las personas que este tratamiento les va a bajar peso. Hay muchas personas que han bajado 10, 20 kilos, porque de verdad su peso en grasa era una cosa exagerada y su metabolismo se activó y definitivamente ganaron el músculo que les faltaba y ahí quedaron equilibrados. Pero como en mi caso, miren que yo les dije, yo subí 1 kilo, yo estaba en 35% de grasa, bajé a 22% y subí 1 kilo, terminé en 61, pero bajé 4 tallas. Entonces, ahí es donde está la diferencia de cómo podemos informar a las personas de verdad. Y miren por qué, porque miren 5 libras de grasa, miren todo lo que ocupa, y 5 libras de músculo. Entonces, no es lo importante, como les digo, el peso, es cuánto tengo de grasa corporal. Hay pesas súper económicas que les pueden dar el porcentaje de grasa y porcentaje de músculo. No tiene que ser pues la tanita de, no sé, de $150 que me compre. Yo me compré una pesita en Home Center que me costó como al cambio $10 o tal vez $20,
y me da peso y talla y la tengo desde el 2014 que la compré, que empezamos a hacer las valoraciones de TN90. O sea, hace 5 o 6 años la tengo y ahí sigue trabajando con sus pilitas perfecto. Entonces, hay muchas opciones para que ustedes de verdad tengan sus equipos y puedan medir a las personas con algo sencillo que les diga grasa, músculo y al menos tener un aproximado de qué es la realidad de la parte interna de su cuerpo y poder entender que así sí quede con los mismos kilos, 70 kilos, pues luego de verdad la grasa, el músculo y las fotos por la apariencia de verdad uno ve el cambio. Y miren qué es lo ideal. Lo ideal es que nosotros estemos en este nivel bajo. Esto es atlético, esto es lo ideal. Que como hombre yo máximo tenga el 10 al 13% de mi peso en grasa y como mujer del 17 al 20%. No es lo ideal, pero al menos algo bueno, saludable, puede ser que yo como hombre esté entre el 13 y el 17% y como mujer del 20, máximo el 27%. Miren que es obesidad grave, más de 31%. Por eso les digo, yo con 60 kilos tenía 35% de grasa. Obesidad grave, a pesar de que mis 60 kilos, para el que yo mido 1,62, era el peso ideal. Entonces, ahí es donde tienen que enfocarse, que la gente entienda esto, que es súper importante saber. ¿Y cuál es el problema de las dietas? Sea la dieta que sea. Cuando las dietas generalmente son, ¿cómo se dicen? Hipocalóricas. O sea, debo de comer muy pocas calorías y con eso voy a mejorar. Pero ¿qué pasa? Yo bajo de peso, pero el problema es que pierdo músculo porque no como los nutrientes adecuados. Si yo dejo de comer en las noches, pues mi cuerpo va a creer que estoy aguantando hambre. Obvio bajo de peso porque como menos, pero cuando vuelva a comer algo, miren qué pasa, es el rebote, entonces parece un yoyo. Bajo de peso y luego cuando subo más de lo que tenía y es por eso, porque entre el 20 y el 40% del peso de las dietas de dejar de comer se pierde el músculo. Y si yo tengo menos músculo, siempre eso me va a llevar a largo plazo a peor metabolismo y a más peso. ¿Listo? Para que no promuevan dietas de dejar de comer. Ahora, hay otras cosas que dan rebote. Si uno come demasiado rápido, más o menos cuando el estómago tiene la suficiente cantidad de alimento, se demora hasta 20 minutos en llegar la orden al cerebro de parar de comer. Imagina esa persona que come como en 3 minutos y ni mastica, ta, 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 ta. Entonces igual no se llena porque se demoran 20 minutos la hormona de decirle al cerebro, ve ya llegó la cantidad de alimento adecuado, para. Entonces, esa es una clave que no puede uno comer, por eso hay que masticar para producir todos los nutrientes, bueno, además de la digestión que eso hace y que de verdad se asimilen los nutrientes de manera adecuada, que todas las hormonas de verdad pueden hacer su trabajo en el tiempo que es. Ahora, otra cosa es que se puede producir un efecto rebote cuando yo como muchas cosas que me dan como una carga de azúcar rápidamente se me aumenta el azúcar en la sangre, entonces obviamente va a salir la insulina, que es la hormona que la limpia, y como ella está limpiando, ella necesita guardar, ella no puede dejar ese azúcar por ahí como loca, porque hace daño en la sangre. Entonces, al tratar de guardar, empieza a meter eso en forma de grasa en el tejido adiposo, y por eso es que entonces empieza a ver todo el cuento del hambre, porque como guardé tan rápido toda esa cantidad de azúcar, entonces me empieza a dar más hambre y vuelve y se me desorganiza todo. Lo otro es en la sed. Muchas hay personas que les da ataques de hambre y lo que tienen es sed porque el cerebro no puede decirle, mira, lo que necesito es agua. Entonces, cuando da después de comer, que no quedo como lleno, muchas veces lo que me hace falta es líquido, agua sola. Entonces, eso se puede controlar tomando suficiente agua y diciendo, listo, ahora sí quedé lleno y era solo falta de agua y en realidad no era hambre. Muchas personas que a toda hora tienen hambre y es porque mantienen deshidratados porque no consumen la cantidad de agua suficiente. Entonces, por eso también con este programa se consume una cantidad importante de agua y de por sí da mucha sed, mucha sed. Yo soy de las que tomo cero agua, mejor dicho, soy malísima para tomar agua, pero después de que hice TR90 empecé a tomar más agua porque de verdad el organismo te pide ahora sí de verdad el agua y tú la necesitas. Y cuando estaba haciendo el programa era impresionante. O sea, me decían 8 vasos y no, yo tomaba muchísima más agua. Ahora, si paso hambre, con la dieta no funciona, ya les expliqué bastante esto. Hay unas enzimas que están
en investigaciones un poco más recientes también encontradas que hagan de cuenta que es como un interruptor, o sea, que hay como un interruptor interno en las células que permite decir que ya el depósito está lleno, o sea, que ya la grasa no se necesita más grasa y que entonces cuando yo no tengo bien activado como ese interruptor, pues nunca hay un pare guardar grasa, sino que todo el tiempo la voy a guardar. O sea, tiene que haber algo como que diga no más, no meta más que ya se llenaron las cajas, ya quedé llena todos los depósitos de grasa y hay personas que vienen con ese defecto que empiezan a hacer más y por eso es como una bomba pues que nunca tiene fin. O sea, como que yo me puedo estirar la piel y guardar grasa hasta el infinito. Entonces, eso es un problema también interno. Y otra cosa que es cultural, especialmente nosotros en Latinoamérica tendemos a decir, no, pero es que este niñito no come nada, pero es que un niño chirriquitico con un estomaguito de este tamaño, las mamás quieren meterles pues el plato de comida del papá de la casa. Entonces, desde chiquiticos los empiezan a atracar de comida y empiezan a hacer que todo el metabolismo se les desorganice y que ya después los niños más adelante ya no tengan como esa capacidad de decir, ya, hasta aquí estoy lleno. Entonces, eso también es un problema para que lo tengan en cuenta también que nosotros empezamos desde, mejor dicho, hay estudios de obesidad que son desde la parte prenatal, o sea, desde el embarazo un feto puede desorganizarse el metabolismo. Entonces, imagínense qué puede decir una persona de 30, 40 años. O sea, ya definitivamente si desde antes de nacer ya tenía predisposición a que muchas cosas le hubieran desorganizado el metabolismo, entonces hay 1000 cosas más después. Ahora, miren qué es lo que pasa con la importancia de la dieta y por qué el plan de nutrición es de comer. Otra de las cosas súper difíciles para mí, especialmente por mi horario, era la comida. Yo si acaso comía 2 veces al día. Imagínense esta dieta que dice que son 6 veces al día. Y esto no lo dice Farmanes, no lo dice Nuskin. Mire cómo está ya descrito desde hace varios años en revistas médicas de metabolismo y nutrición que se debe de comer de una manera mejor para poder activar la quema metabólica. Y eso es cuando yo como proteína. Entonces, si yo no como proteína, que muchos de nuestros desayunos, yo hay pacientes, ¿no? Por decirles en la consulta, señora, ¿usted qué desayuna? Una arepita con café. Una arepa con café, ¿qué proteína tuvo? Cero, cero, ahí no hay nada de proteína. Hay una harina y hay un líquido que tiene 0 calorías. Y si le echo azúcar, bueno, el azúcar del café. Entonces, miren, el desayuno, 0 proteína, entonces todo lo guarda. Al almuerzo, esta está adaptada más para, por ejemplo, la dieta de los norteamericanos, que ellos casi también almuerzan algo muy liviano y luego sí cenan bien. Puede que nosotros acá esté como esta montañita, que es nuestro almuerzo, que sí tiene la carne, el pollo, el pescado, el frijol, no sé, la lenteja. Entonces, tal vez aquí va a haber algo de proteína y miren que son solamente 3 horas. Y luego en la noche, no, doctora, yo no como. Hay mucha gente que me dice, no, yo no como. Yo no ceno nada. Yo me tomo un vasadito de colada, yo me como un yogurcito, ya, yo no puedo cenar, yo no sé qué. O gente que no desayuna, que es peor porque yo llevo ayuno de toda la noche y necesito los nutrientes. Entonces, solo con una de los días, que es la comida tradicional de cualquier persona en el mundo occidental, por decirlo de alguna manera, quema grasa 3 horas y todo el resto del día guardo. O sea, hay opción de que uno tenga el peso controlado. Es imposible que yo no tenga obesidad si siempre la dieta va a ser así. Ahora, ¿qué es lo que se dice para acelerar la quema metabólica? Que en cada comida principal hayan unos gramos de proteína. Entonces, como va a haber proteína desayuno, almuerzo y cena, pues miren que yo tengo siempre un pico de quema de grasa, quema de grasa, quema de grasa, cada uno de más o menos 3 horas y le doy la proteína indicada, entonces voy a quemar grasa 9 horas al día. Entonces ya solamente con organizar mi alimentación voy a potenciar esa quema metabólica. Ahora, si yo doy los alimentos mejores y no como los que de verdad me van a aportar muchas calorías y no tantos beneficios, pues entonces probablemente voy a activar mi metabolismo más rápido. Entonces, por eso se da un plan de alimentación. Esto lo saqué de la guía de alimentación, entonces él explica qué es lo que debe comer menos, qué es lo que puede ser beneficioso, pero qué podría ser lo mejor de lo mejor. Y ya uno va mirando de acuerdo a su necesidad y a sus porcentajes de grasa, pues qué es lo que va a comer si quiere activar más rápido el metabolismo, como les estoy diciendo.
Ahora, en relación a la parte de antioxidante, que es el otro camino, o sea, que siempre hayan vitaminas que me protejan ese ADN, esas células, esos tejidos, pues miren que también coinciden las mismas comidas. Miren frutas y verduras dónde está, las nueces, el aceite de oliva, algunas bebidas y miren las harinas. Las harinas tienen el menor papel ahí en relación a los antioxidantes. Entonces, si son legumbres, si son granos, leguminosas, tal vez aquí está el chocolate. Miren el chocolate, pues el extracto de cacao, no toda la grasa que trae el chocolate tradicional, a veces algunos chocolates acá en Colombia, a que aporta, y bueno, esto se lo digo porque nuestra proteína que está en promoción es la de chocolate y a mí me fascina, es súper deliciosa. Entonces miren que también tiene un papel de por qué se escoge ese tipo de sabor, porque hay mucha gente que dice, no, el chocolate horrible, yo solo tomo proteínas de vainilla porque el chocolate es malo. Es que el chocolate, si es el extracto adecuado, no solo el saborizante pues para la proteína, pues tiene unos beneficios antioxidantes. Entonces todo está armado como estratégicamente. No es que la vainilla sea mala, pues obviamente es también el sabor es adecuado y le gusta a muchas personas, pero a mí me encanta el chocolate y pues tiene el beneficio de que si es el extracto benéfico, pues me va a dar también unos beneficios aparte. ¿Y cómo organizar el plato de manera sencilla? Es esto. O sea, si usted le dicen a una persona, mire, si usted come, la mayoría del plato son verduras frescas o fruta o vegetales, en la otra mitad es la proteína y solamente en una esquinita tiene las cucharaditas de arroz, la papa, pues ya, esa es una dieta adecuada. En desayuno, almuerzo y cena, que aquí tal vez en el desayuno va a ser fruta, esto va a ser un omelette y la harina va a ser, no sé, 2 galletas. Pero es que si se comen el pan de bono, el pan de yuca, el buñuelo, y quedaron llenos, pues obviamente porque comieron pura grasa y todo, pues obviamente no tienen los nutrientes adecuados para quemar grasa. Entonces es también como cómo organizar, pero que no se haga un sufrimiento, que no después sufrir y dejar de comer y tomar solo café y comer piña. Miren otro ejemplo, esto es un almuerzo, una cena que tienen buenos vegetales. El aguacate es una fuente de muy buena de ácidos omega, entonces aprovechenlo si quieren comer aguacate, desayuno, almuerzo y cena, es de los nutrientes que sí pueden consumir sin problema y que les va a dar muchísimos beneficios para que lo tengan ahí en cuenta, ¿listo? Bueno. El suplemento está, esto era lo que no sé si se lo dije anteriormente, que ahorita cuando les comentaba que por qué hay cosas que no están, en el PDR, que es el Vademecum médico, existen todos los suplementos principales de Nuskin, de Pharmanex, para que los tengan en cuenta, que es algo que, como les digo, es avalado por la FDA, avalado, o sea, que yo estoy como médico en Estados Unidos, porque es algo que se traduce para diferentes países y que está acá en Colombia y que está en línea. Ustedes lo pueden buscar pdr.net, qué hay y qué no hay. Entonces le ofrecen X cosas en Instagram, no sé, las pastas P. Busquen pastas P, a ver si están en alguno de estos para Mecon y van a ver que eso no tiene ningún soporte, ¿listo? Acá está el TR90. Mírenlo, Agelog TR90 está como uno de los suplementos nutricionales de Pharmanex que está hecho como un suplemento para poder activar el metabolismo y que es avalado a nivel internacional. Entonces, no se preocupen por recomendar ni el LifePack en los países donde está, ni el TR90, está el Jud. Antes de que lanzaran Jud al mercado, ya estaba en el Bademecum médico. Entonces, es algo que de verdad está, obviamente es particular para los profesionales que trabajan pues en EPS o en la parte pues subsidiada. El problema de recomendar este tipo de medicamentos pues en fórmula pues puede ser un poquito complejo. Entonces, ya voy para allá, Pilar. ¿Cómo se usa? Depende, porque miren que hay varios paquetes. Entonces, TR90 no es solo suplementos, es el suplemento, el plan de alimentación que ya les expliqué por qué tiene que tener un plan de alimentación, que en realidad son 6 comidas al día, las 3 con proteína y 3 meriendas, y un plan de actividad física para poder generar ese músculo después de que se quema la grasa. Son diferentes suplementos que activan todas las partes que les he explicado. Un té que va a trabajar la mente y el cuerpo en relación a activar el metabolismo. Ya les expliqué porque hay en cerebro y hay en el tejido graso
unas funciones que se tienen que activar y pues se llama STAR porque hagan de cuenta que es como el encendido de todo el motor metabólico de esos 3 meses. Hay otro que trabaja la mente porque todas esas hormonas, sustancias, neurotransmisores del cerebro, entonces van a afectar que le den antojos, que les dé ansiedad, entonces por eso hay que trabajar la mente y este es el control C. Y la parte de la proteína junto con el control F o el complex F es el que hace que tú hagas la quema metabólica y que formes músculo. Entonces me dice Andrea, si una persona toma la proteína, puede utilizar las tecnologías con el tratamiento, es decir, me tomo la proteína, hago ejercicio y después utilizo la tecnología. Si te refieres a la tecnología, la máquina corporal, cuéntame Andrea, ¿a qué tecnología te refieres? Sí, obviamente voy a tener un beneficio, pues doble porque voy a quitar la flacidez, la celulitis y voy además a nutrirme por dentro y a quitar la grasa visceral, que es la que me desorganiza el metabolismo. Perdón. Entonces, los suplementos vienen y adicionalmente nuestros kits acá en Colombia están trayendo el Vitality, que es un suplemento para producir energía desde las células, específicamente músculo, y también energía para la parte mental. Entonces, esa persona que no hace ejercicios porque la verdad no tiene ya fuerzas, no tiene alientos, porque el trabajo, porque el pesado, porque no sé qué, el que traiga Vitality va a potenciar esa posibilidad de poder tener esa energía y además como aumenta la energía en el músculo, ese músculo trabaja más, pues va a necesitar más energía que la va a sacar de la grasa que está guardada para poder activarse. Entonces, por eso es un plan que mejora no solamente la parte interna con el metabolismo y lo genético, sino que con el Vitality se complementa para esa falta de energía y de actividad del músculo que me ayuda a quemar a largo plazo. Y me dice que si la corporal y la facial con el cabezal de marcación, cualquiera, Andrea, cualquiera que se use externo, no potencia nada la quema de grasa interna, pero me moldea y me ayuda a tener menos flacidez y menos celulitis, o sea que combinadas puede ser como el tratamiento ideal para tener el cuerpo perfecto. Entonces, miren lo que pasa, una dieta tradicional, miren la persona que tenía mucha grasa, sí bajó la grasa, pero miren el músculo, también bajó el músculo y por eso es que hace el rebote. Y ya cada vez que hace algún rebote, cada vez este músculo se baja más y por eso la persona tiende a engordarse más fácil. Con TR90 lo importante es que se sostenga el músculo mientras se seca la grasa. Y es esto pues otra vez como en una imagen resumidita, aquí bajó todo y aquí se hizo todo. Dice Pilar que no entendió lo de la página anterior, o sea que hay que tomarse todo junto. Sí, Pilar, hay un plan en donde están todos los suplementos, el té que activa, que se llama STAR, las pastas que controlan la ansiedad y la proteína más las pastas que permiten la formación de músculo y la quema de grasa. Entonces todo se toma junto en un kit. Hay un kit que es solamente para una persona que quiere tener una buena proteína porque ya entrena muy bien, ya su grasa está controlada, que solamente trae la proteína y el Vitality para ayudar, como les digo, solamente a la activación metabólica y de producción de energía. Hay otro kit que trae la proteína, el STAR, el té como del metabolismo, de activar del metabolismo y el suplemento de la energía. Y el kit máximo, que es el que trae todos los suplementos de la parte genética, más el de la energía, más la proteína, también se podría tomar todo junto. Por eso les digo que son diferentes planes para diferentes tipos de personas. Cada uno puede venir de un mes y yo puedo armar los paquetes de 3 meses para cada necesidad. Pero cuando tú ofreces el paquete de 3 meses es con el máximo, con el que trae todos los productos, porque hay personas que hacen cero ejercicio, que hacen cero alimentación y que necesitan el enfoque completo para hacer el cambio metabólico de verdad desde la parte genética. Cuando yo sostengo el músculo con este tipo de tratamiento especializado, pues obviamente siempre voy a quedar. Por eso es que no hay rebote y por eso si yo lo hago solo por 3 meses, hago el cambio genético completo y no tengo que volver a tomar, que esa es otra pregunta que siempre me hacen. Entonces tengo que seguirlo tomando. No, si tú lo haces 3 meses bien, la compañía, el laboratorio te garantiza que tú haces ese cambio metabólico completo y fue lo que me pasó a mí. Yo en el 2014 tomé por 3 meses el suplemento, nunca más he vuelto a tomar todo,
solamente me encanta la proteína y muchas veces la compro y me la tomo porque me fascina, pero mi peso sigue estando en 61 kilos, me embaracé y solamente subí 6 kilos durante todo mi embarazo, bajé súper rápido, volví a quedar sin flacidez, además usé pues todo lo tópico para cuidarme y no me salió una estría después de que en la adolescencia me salían estrías con solo mirarme. Toda mi familia genéticamente después de los embarazos, mis primas, tías se engordan y se les desorganiza el metabolismo horrible y eso era lo que yo tenía miedo. O sea que para mí fue una bendición. Como les digo, yo solo sigo en 61 kilos, de ahí no paso. Y cada vez que medio quiero marcar, me hago algo de ejercicio y otra vez fácilmente el cuerpo se marca. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Me pregunta que si hay que decirle al cliente que empiece a hacer ejercicio. Hay unas guías de ejercicio, pero re básicas. O sea, que el laboratorio sacó algo, mejor dicho, un calendario del día 1 al día 30 y le dice a la persona, mira, el día 1 haces tantas repeticiones de tal ejercicio y si tú aplicas, le das clic en el link del ejercicio porque no te sabes el nombre, nunca has ido a un gimnasio, te mando un video de YouTube donde te explican paso a paso si tienes dolor en la rodilla, cómo lo haces, o si tus rodillas están bien, cómo lo haces, o si tu codo te duele, o si el hombro te duele, cómo lo haces, o haces la versión normal, full del ejercicio. No necesitas gimnasio, no necesitas máquinas, no necesitas pesas, solo tener en tu casa, no sé, el piso y tu cuerpo para poder hacerlo. ¿Cómo está un plan donde ya para una persona que quiera maximizar el resultado, ya construir mucha más masa muscular, porque ya entrena regularmente, en donde te dicen, bueno, en el gimnasio, entonces mira, la máquina que debes hacer es así, así, pero no meterte 3 horas de gimnasio, sino media hora, 40 minutos, como haz de cuenta esos circuitos personalizados que de verdad hacen que los músculos, así hacen ejercicios de 30 segundos, rompan fibras musculares que al reconstruirse crecen y se multiplican. ¿Listo? Entonces, por acá, para ir contestando las preguntas que ya vamos a terminar, nos hemos pasado unos minuticos, pero pues sé que porque hay muchas preguntas. Me dicen que lo que yo digo es que si una persona delgada hace, perdón, que se me devolvió, Eh, 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 eh. Es muy importante utilizar la tecnología del cuerpo a medida que se baja de peso para no colgar pérdida. No siempre, Carmen. He visto personas que tienen muchísima flacidez y solo con el TR90 se tonifican súper bien. Entonces, a veces sí, a veces no. Lo de empezar a hacer ejercicio y alimentación, sí. Tenemos todos los productos en Chile. Yo sabía que solo había TR90 Milkshake y Protein Boss. Sí, creo que sí. De todas maneras, toca, Loreto, que preguntes como a tu patrocinador o te metas a la página y confirmes si están los kits completos o falta alguno de los suplementos y cómo se haría como el ajuste. Carmen también nos pregunta que si se puede dar solo la proteína para una joven que es vegetariana, solo para que tenga un poco de proteína. Sí, claro. Si quiere solo proteína, sí, pero si tiene obesidad, como les digo, si tiene grasa localizada o grasa interna visceral, pues puede tomar todo el tratamiento completo. Y, ¿qué otra pregunta por acá? Tengo una paciente que no tiene buenos hábitos de alimentación, pregunta Angie, que si le funciona el TR90, tiene que cambiar, tiene que comer. O sea, si la persona te dice, no, yo no voy a dejar de comerme el chicharrón, yo me voy a comer mis 3 arepas de desayuno, yo tengo a media mañana siempre pedido un buñuelo, no le va a servir, porque si solo come alimentos, ¿de dónde va a sacar un buñuelo para formar músculo? Todo, por más tarros de proteína que se tome, va a ser muy complicado. Entonces, sí tienen que decirle a la persona, lo que pasa es que la alimentación no es que sea una camisa de fuerza y que no va a poder comer una arepa nunca más en la vida. Lo que pasa es que tiene que mejorar. Y si no desayuna, Angie, tiene que desayunar, al menos tomarse la proteína. Ese es el beneficio. Entonces, en mi caso yo hacía lo mismo. O sea, yo la verdad, por falta de tiempo en un turno en urgencias, no comía. Me acordaba a las 11 de la mañana que no había comido nada. Entonces, para mí fue muy sencillo tomarme entonces la proteína y al menos asegurarme de la proteína. Entonces puede ser que en esas personas que no desayunan, al menos se tomen la proteína líquida y ahí se soporte la proteína que se necesitaba, pero que almuerce a las 3 de la tarde o 5, no puede. O sea, a esa hora tiene que estar comiendo merienda, tiene que almorzar. Entonces no puede estar tomando solo proteína de esta líquida porque hay otros nutrientes que tienen los vegetales
que tienen las frutas, que tienen otros nutrientes que son necesarios. Sin embargo, miren, esto fue una prueba que hicimos en 2014 cuando recién llegó el programa, o sea, cuando lo creó Nuskin y lo compramos por Estados Unidos. Él es un médico que estaba con nosotros haciendo como toda la parte de entrenamiento y él es mi esposo, para los que lo conocen. ¿Qué prueba hicimos? Los primeros 15 días, probar para contestar las preguntas del ejercicio y de Angie de la alimentación. Los hombres son diferentes a nosotras las mujeres. Las mujeres necesitamos mucha más estimulación porque, como les digo, hormonalmente nosotras tenemos predisposición en la adolescencia, en el embarazo, en la menopausia, por el estrés de que se nos desorganice todo el metabolismo. Los hombres tienen una contextura diferente. Entonces, probamos en 2 hombres que querían mejorar su apariencia y el doctor solo hizo ejercicio. Comió chicharrón, bandeja paisa, comió frito, comió empanada, marranitas, comió de todos esos primeros 15 días. Y solo hizo todo el plan de ejercicio súper juicioso. Y miren su resultado en 15 días. ¿Hay cambios? Sí, funciona. Y mi esposo fue al revés, 0 ejercicio. Dijo, yo no voy a hacer ni 5 ejercicios, yo solamente voy a comer bien. Desayuno, almuerzo, comida con proteína, las meriendas, como tú me digas. ¿Tuvo resultados? También. Mírenlo cómo cambió solo en 15 días. Él es mucho más bajito, tal vez el doctor mide unos 60, mi esposo mide unos 78, tienen diferentes contexturas, el doctor es más blanquito, mi esposo es más morenito, o sea que los genes son completamente diferentes, o sea, funciona si solo hace una de las cosas bien, sí, pero si haces, o sea, si hace una de las cosas bien es, me tomo los suplementos y hago solo ejercicio, o me tomo los suplementos y solo hago alimentación, voy a tener un resultado. Pero si yo ya voy a invertir tiempo, dinero y un esfuerzo, pues de una vez hago todo. Entonces, perfectamente podría tener resultados. Si hace las 2 cosas, le va a ir súper bien. Pero al menos que ustedes se aseguran que una la haga muy bien, va a tener un resultado. ¿Listo? Pues eso es como para que al menos sean sinceros con las personas y ellos tengan como todo el respaldo de ustedes de información y obviamente la garantía porque van a ver fotos, medidas y así la persona diga mentiras haciendo las cosas, pues la empresa le va a responder si se tomó sus fotos y hizo su seguimiento. Pero yo les digo, ¿para qué va a dejar guardada una plata 3 meses para luego decir, ay, no funcionó y venga, devuélvemela? Pues no haga nada y no tome nada. O sea, la verdad, cuando la persona no tiene ninguna de las 2 cosas para modificar, ni la dieta ni el ejercicio, pues no tiene sentido. Y Fabián nos pregunta que si se puede consumir en lactancia. No, aunque depende de la lactancia. Puede haber una mamá que te esté en 3 meses de lactancia que pues obviamente no podría tomar esta cantidad de suplementos y quemar grasa porque la grasa que tiene acumulada durante todo el embarazo es la que le permite producir leche materna para el bebé. Y es indispensable la leche materna por todos los otros beneficios y nutrientes que tiene. Pero si me dicen es que una mujer que está dando lactancia cuando tiene, ¿cómo se dice? Cuando tiene ya 2 años el niño, pues obviamente ya ahí no le está aportando mayor cosa, es para que el niño se duerma, no sé, es porque se acostumbró y porque hay personas que dicen que hasta los 5 años uno podría dar lactancia y el niño pudiera tener beneficios. Entonces ya depende de dónde está la lactancia. Para los que le pregunten, los que me han preguntado, porfa, difundan esta información. Lactancia depende del momento de la lactancia, del deseo de la mamá de dar lactancia, porque yo no puedo quemar la grasa de donde se produce la leche materna. No es ni siquiera porque el suplemento le vaya a hacer daño al bebé, igual pues no se han hecho pruebas como para saber, ay, si yo tomo tanta cantidad de tal suplemento y se lo paso por leche materna, el niño también se me le va a afectar el metabolismo. Puede que sí, puede que no. Entonces, no se hacen estudios de ese tipo porque no es ético. Pero nada más por lógica, si yo tuve 9 meses acumulando grasa para luego producir leche materna y le seco la grasa a la mamita, pues ¿de dónde le va a salir la leche? Es imposible porque el sustrato donde las mamás producimos leche materna es de la grasa que acumulamos en los 9 meses de embarazo. Por eso las mamitas que no dan lactancia, pues se quedan con el metabolismo dañado y con la grasa que acumularon y nunca la bajan. Ahora, que si pacientes que sean diabéticos insulinodependientes, sí, yo he tenido personas hasta con bomba de insulina, que es un equipo que se conecta como, hagan de cuenta, en un cinturón y tiene un catéter conectado a la persona permanente, es como una agujita permanente allí y que les da pulsos de insulina. Eso sería lo más complejo de insulina y yo he hecho valoraciones y pueden tomar el TN90. Pero
no con la enfermedad renal. Si tienen enfermedad renal estadio 3, tocaría esperar y revisar con calma cómo se les ajusta los gramos de proteína según lo que su nefrólogo le diga. Pero es posible, sí, es posible, tocaría hacer unos ajustes, pero es posible. Carlos nos cuenta también que él no hizo mucho ejercicio y que también tuvo un resultado increíble, por eso les digo que al menos una buena cosa que hagan es espectacular. Me dice Aileen que ha probado planes nutricionales de otras marcas y que siempre se le afecta el riñón y el colon y que esto puede generar el mismo problema si tiene falencias en su cuerpo. No creo, Aileen, porque como te digo, el té verde que tiene las cápsulas, porque sí hay algo de té verde en el complex E y el complex F, es libre de cafeína, que es lo que da el daño en el colon, por eso es que te afecta riñones y colon. Y la proteína es una proteína pura que hasta en un paciente diabético, hipertenso se le podría dar y no le afecta el riñón. Si ya no te han descubierto una situación particular, pues tocaría evaluarlo, pero en general no va a tener ningún problema. Espérenme que se me subió acá, perdón, el chat para contentar las últimas preguntas y bueno, ya dejar tema para otra ocasión porque está súper largo el entrenamiento, nos van a regañar. Se puede, contesto las últimas preguntitas. Le puede regalar el video de la conferencia que está tomando Tere y que no ve buenos resultados y lleva un mes. Perfecto, Milena, no te preocupes. No, las mujeres no se preocupen. Vean, las personas que no han tenido en el primeros 15 días o en el primer mes un resultado, simplemente hagan ajustes. Mejoren el plan a lo mejor que puedan y mejoren también el ejercicio a lo que mejor puedan. O sea, se los aseguro que el suplemento, en el peor de los casos, o sea, mejor dicho, Milena es el ser humano con el metabolismo más deteriorado y desajustado del universo. De verdad hiciste todo perfecto, comiste bien, hiciste el ejercicio, te tomaste hasta la última cápsula y en 3 meses cero grasa, tu foto del inicio y del final está exactamente igual, perfecto, ya, fue tu metabolismo inmejorable, tú tienes tu garantía, entonces tú simplemente llamas a producto, muestras tus fotos, muestras tus medidas, das como el soporte de que tú hiciste todo bien y ellos te devuelven la inversión. ¿Puede pasar? Sí. No ha pasado hasta ahora ni en Asia, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni acá, pero puede pasar que exista una persona con el metabolismo, mejor dicho, paralizado y que no haya forma de activárselo. Por eso nos dan la garantía. O sea, si no, no existiera una garantía del 100%, porque puede existir una persona que le dé una intolerancia, una alergia también. Llamen al call center y simplemente digan, mira, tal persona le dio alergia, no puede tomarla, entonces perfecto, pues devuélvame todo lo que le sobró y yo le devuelvo el 100% del dinero. Eso lo tienen todos los productos que tienen Agello en Nuskin, toda nuestra marca de genética, esa garantía la tiene del 100% con sus clientes. Bueno, ahora, que si una persona con un riñón hidronefrótico, también toca evaluarlo, esas preguntas tan específicas y toca con los profesionales médicos de cada grupo que hagan la parte. Cualquier persona que tenga una enfermedad chiquita o grande, toca analizar el caso puntual, pero se podría, sí, se pueden todas las personas, si se hace un ajuste, sí. Yo no he encontrado una contraindicación así específica que yo les diga, miren, es que con tasa de filtración del riñón de tanto o con la enfermedad tal no se puede, no he encontrado. O sea, tocaría revisar con calma el caso y ver qué producto se podría y cómo. Y que ese producto lo puede tomar una persona que le han dicho que retiene líquidos, lo mismo, Andrea, como te digo, es algo muy, muy puntual. Y Milena, que tiene mucho que preguntarme si lo puede hacer por privado, sí, no se preocupen que siempre me están preguntando por allí y yo con mucho gusto estoy ayudándolos en todo lo que puedo. Bueno, listo. Entonces, vamos a terminar. Sí, porque sí, ahora sí es verdad. Fin. Miren otros resultados. Este resultado para las personas que van a el entrenamiento en Bogotá la próxima semana, que estamos en el entrenamiento en la Tepo acá en Colombia. Él se llama Gustavo y él, miren el resultado que tiene, entrenador de gimnasio, dueño de gimnasio, y miren la contextura, nunca había podido marcarse y en 3 meses lograr esto. Entonces miren una persona que ya tiene un hábito, a donde puede llegar. Pueden buscar también un caso de Ivonne Palacios, es una persona de Medellín
con un problema de obesidad en el 2013, creo que fue, no me acuerdo, hay que mirar su historia, por ahí la buscan en redes. Bajó en los 3 meses, quedó espectacular, pero luego siguió, le gustó entrenar, siguió entrenándose, siguió comiendo bien y es campeona fitness. Entonces, una persona obesa, transformarla en una campeona fitness, no se imagina el cuerpazo, o sea, es una campeona de fisicoculturismo en este momento. Entonces, la ventaja es que yo con este suplemento puedo dar el máximo, la máxima expresión favorable para mis músculos, se puede, pero pues tengo que ayudarme con la alimentación y el ejercicio, pero sí se puede especificar o se puede llegar hasta ese punto. Miren el resultado mío, lo que yo les decía, o sea, aquí tenía 60 kilos, aquí seguía pesando 60 kilos y esto fue al mes y medio. Y no solamente eso, estaba en Miami, porque eso fue justo en el viaje de éxito. Yo me fui para Florida, estaba comiendo pues en los buffets y todo, pero me comía los alimentos adecuados y me seguía tomando mis pastas y cargaba mi proteína. Y miren cómo empieza a verse el cambio en la contextura. Entonces, yo no tengo ningún problema si aquí termino pesando 61 kilos y simplemente tengo la apariencia adecuada y lo que quiero. ¿Listo? Bueno, hasta aquí llegó. Espero que la información haya sido importante para ustedes, que la puedan aprovechar. La presentación sí quedó grabada, entonces no se preocupen que vamos a seguir como en contacto, vamos a seguir ayudándoles en toda la parte del entrenamiento de producto y simplemente por hoy, pues lo más importante es que puedan darle la información clara a las personas, que puedan empezar a aportarle un cambio de vida a todas esas personas que han intentado mejorar su peso, su contextura y que no han podido, y que cualquier inquietud a todos sus patrocinadores, por favor, se las pregunten, que van a ver qué van a encontrar, que tenemos mucha información en todos los grupos. Bueno, que estén muy bien, chao.